Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿existe realmente este tópico? Quiero decir, ¿es válido hacer neurocirugía para cambiar un trastorno psiquiátrico? Y bueno, el asunto viene desde el siglo XIX con este señor Gottlieb Buchar, que en 1888 hizo cirugía en 6 pacientes con trastornos psiquiátricos, haciendo ablación ya sea del lóbulo frontal o temporal, y disminuía los síntomas. Esto realmente, bueno, fue originalmente un éxito en un grupo de pacientes. La verdad es que de los 6 pacientes que operó, 2 fallecieron, 2 mejoraron completamente y 2 durante un tiempo y luego se deterioraron. La verdad es que no sabía ni bien qué estaba haciendo, nada más resecciones. Se abandonó a pesar de todo y de que muchos años estuvo haciendo tratamientos de diferente índole, hasta que aproximadamente en la cuarta década del siglo XX, tercera y cuarta década, 1935, 2 autores, Fulton y Jacobsen, hicieron una resección en lóbulos frontales de chimpancés, y estos animales que originalmente eran o son agresivos, se hacían mansos, dóciles. La información que se presentó en el segundo Congreso Internacional de Neurología fue tomada por este señor que es Gas Moniz, neurólogo que recibió el premio Nobel también por haber inventado la angiografía carotidia. Convence a Almeida Lima, neurocirujanos ambos portugueses, y hacen los primeros procedimientos de resección o sección de las fibras que van de los núcleos basales, específicamente el tálamo, a los frontales, y acuñan el término de lobotomía. Ustedes recuerdan el término lobotomía, ¿no? Que sería resecar los lóbulos frontales. Realmente no se resecaban, simplemente se seccionan las fibras. Entonces la lobotomía la realizaron originalmente en 20 pacientes y hubo una respuesta muy favorable en 18 de ellos, sin mortalidad y aparentemente sin efectos adversos. Entonces, la verdad es que los diagnósticos en aquel entonces no eran muy acuciosos. Ahora sabemos que los trastornos psiquiátricos son difíciles, pero bueno, imagínense también en aquel entonces. Llegó el señor Walter Freeman, que era un neuropsiquiatra norteamericano, y dijo, bueno, pero ¿cómo esto tenemos que aplicarlo en Estados Unidos? Para 1936 hasta 1949, desde 1936 a 49, se habían operado 10,000 casos de lobotomía en Estados Unidos. Realmente él no los operó originalmente, llamó a James Watts, que era un neurocirujano, y empezó a hacer lobotomías sistemáticas. El problema fue que la sobreindicación, los efectos colaterales, la morbimortalidad, imagínense 10,000 casos para neurocirugía psiquiátrica, originaron pues ya una serie de problemas, entre ellos finalmente Freeman tiene problemas con Watts y empieza a hacer los procedimientos, no sé si alcanza a ver aquí en la foto, en un consultorio, pueden verlo sin mangas, ¿no? Con una serie de gente rodeándolo. Hacía una técnica que modificó otro neurocirujano italiano, Fiamberti, que se llama de picayelo. Se perfora con un picayelo, o sea, un instrumento médico o quirúrgico, pero era como un picayelo, el techo de la órbita con un martillo, y simplemente se giran así, cortando las fibras que van del tálamo al frontal, imagínense, ¿no? Entonces, mortalidad, complicaciones, secuelas, sobreindicaciones. Prácticamente le costaron a Freeman el título e ir a la cárcel, y bueno, pues se satanizó el procedimiento. Todavía incluso mucha gente dice, es que le va a hacer usted lobotomía, ¿no? No existe la lobotomía, eso desapareció hace mucho tiempo. Lo que se hacen ahora son pequeñas cirugías ablativas, y ahora les voy a platicar al respecto. Pero desde entonces, bueno, y además al mismo tiempo, estamos hablando de 40, 50, aparece la cloropromacina, o la camisa de fuerza química, ¿no? Y empiezan a aparecer una serie de medicamentos neuropsiquiátricos que realmente evitan el desarrollo o controlan los síntomas. También aparece la estereotaxia, tal vez no se alcance a ver aquí, pero es hacer lesiones neuroquirúrgicas o colocar electrodos por medio de coordenadas cartesianas sin tener que abrir el cráneo, y disminuye la morbimortalidad. También aumenta la capacidad de ver en imágenes el cerebro, y aumenta el conocimiento del cerebro.
Fíjense en los países en el mundo en donde se ha aplicado la neurocirugía psiquiátrica. También el término de psicocirugía, que todavía es empleado, se ha sustituido más bien por el término de neurocirugía psiquiátrica. Y aparece sobre todo esto que se llama neuromodulación. En los años 80, 90 y por supuesto todo lo que va del 2000, colocar un electrodo dentro del cerebro que libere una pequeña descarga eléctrica de diferentes parámetros y lo colocamos en diferentes sitios, permite modular la actividad cerebral. La verdad es que el aspecto fundamental es que mientras en el mundo existan pacientes que sean refractarios a tratamiento psicofarmacológico, existirá todavía la opción neuroquirúrgica. Y sabemos los que nos dedicamos a esto que la solicitud de los psiquiatras por hacer neurocirugía psiquiátrica sigue existiendo, porque hay muchos pacientes que no van a responder, como en todo, a las medidas farmacológicas. En este caso concreto les voy a hablar básicamente de agresividad, trastorno obsesivo compulsivo y depresión. La agresividad involucra diferentes estructuras, tanto promotoras como supresoras de la conducta agresiva. El trastorno, de hecho, fue acuñado ya por el doctor Judovsky como trastorno neuroagresivo para decir que existen realmente condiciones descontroladas de ira en violencia secundaria a lesiones cerebrales. O sea, quiere decir que además ya existe un sustrato que podríamos decir un trastorno orgánico cerebral puede desencadenar en conductas agresivas. La verdad es que todos los síntomas neurológicos o psiquiátricos, que la verdad para mí la psiquiatría y la neurología son lo mismo, se derivan de sustratos anatómicos y fisiológicos. Todas las conductas neurológicas o psiquiátricas o todos los trastornos no son más que el desarrollo, la amplitud o la disminución de un fenómeno fisiológico neurológico. Entonces tenemos el sistema límbico, no sé si ustedes se acuerden, cuerpos mamilares envía al tálamo anterior, al cíngulo, y el cíngulo de la formación hipocampal que lo vuelve a mandar al sistema, al cuerpo mamilar, y el sistema límbico descrito originalmente por Papez, ahora sabemos que tiene una serie de estructuras paralelas que le llamamos sistemas paralímbicos. La corteza de ascensión manda a la amígdala, está el hipotálamo y está la corteza prefrontal. Finalmente existieron 4 procedimientos que fueron aceptados a nivel internacional para trastornos neuropsiquiátricos, que son la cingulotomía, que es interrumpir el cíngulo, la capsulotomía anterior, que es interrumpir las fibras que van del hipotálamo o del cuerpo mamilares hacia el tálamo anterior, la tractotomía subcaudada, que es estas dos a la vez, y la leucotomía límbica, que es la combinación entre cingulotomía anterior y tractotomía subcaudada, o ahora le llamamos leucotomía límbica light, que sería la cingulotomía más la capsulotomía anterior, y es lo que nosotros hemos hecho hace tiempo. Obviamente los pacientes agresivos que van a estos tipos de procedimientos quirúrgicos tienen que haber pasado ya también por un algoritmo de tratamiento farmacológico. Quiero decir esto, primero para fases agudas de ataques de agresividad, pues benzodiazepinas y neurolépticos es lo primero utilizado. Para fases crónicas es inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, neurolépticos, benzodiazepinas, anticomiciales, moduladores del talante, beta bloqueadores y por supuesto finalmente los 4 procedimientos neuroquirúrgicos que les mencioné, que están indicados, es una indicación. Sabemos ahora que el 10% de los pacientes psiquiátricos se internan por agresividad, el 40% de los psiquiatras y el 48% de los residentes ya fueron atacados alguna vez por sus pacientes. El 75% de los pacientes, de los familiares de los pacientes, consideran que la conducta agresiva es lo más difícil de tratar de cualquier trastorno psiquiátrico. Y finalmente, bueno, la agresividad, repercute en la familia, en la sociedad, es un riesgo para ellos, para terceros o para su entorno, y es la solicitud más frecuente a los grupos de neurocirujanos para atender a un paciente psiquiátrico para este tipo. Nosotros hemos recibido a lo largo de estos años, fíjense, desde el 98 estamos operando pacientes agresivos, una cantidad, originalmente fueron 22 pacientes, pero de ellos, 21% declinaron el procedimiento una vez que se les explicó de qué se trataba, 16% a nosotros mismos los rechazamos porque estaban mal indicadas las cirugías, 62% fueron aceptados por el procedimiento, la mayor parte fueron hombres y una pequeña parte mujeres,
y de este grupo original 3 pacientes tenían esquizofrenia y 22% tenían retraso psicomotor. Bueno, realmente operamos en el grupo original que hemos publicado 12 pacientes, 10 hombres y 2 mujeres, con una media de edad de 28 años, 9 años de evolución con agresividad, que tuvieran un diagnóstico bien específico por el psiquiatra, con solicitud de 2 psiquiatras, su médico tratante y otro psiquiatra en discordia, más de 2 años de evolución con los síntomas, tratamiento médico completo, que fuera ineficiente, que tuvieran apoyo institucional o familiar, que tuvieran un asentimiento informado si fuera posible, porque a veces no es posible preguntarle al paciente si se quiere operar, y por supuesto que tuviera un dictamen de la Comisión de Ética, porque este es un aspecto ético. Después de todo lo que les platiqué, sería difícil, ¿no? Podría decir, oiga, pues mi suegra es agresiva, ¿no? Opéremela, ¿no? Y a lo mejor yo diría, oiga, pues ¿por qué es agresiva? Pues mire, me golpeó, ¿no? Entonces diría, bueno, pues es que usted se lo merece. No, no es cierto. Pero ciertamente es difícil, ¿no? Es una condición social. ¿Qué haríamos con un paciente agresivo que está en un hospital crónico y que su familia lo ha abandonado? ¿Quién tiene la potestad de decidir sobre él, no? Es el responsable, el encargado de la institución, pero también es responsable el grupo médico que lo atiende. Un neurocirujano no puede indicar la cirugía sino su psiquiatra tratante y tiene que ir a un comité de ética para que evalúe el caso. Por supuesto, el procedimiento se hace por cirugía estereotáctica, ya no hay que abrir el cráneo. Se localizan las estructuras a lesionar o a estimular por coordenadas cartesianas a través de un marco estereotáctico. Aquí tenemos las coordenadas X, Y y Z de la cingulotomía y de la cápsula interna que se van a lesionar. Si el procedimiento se hace dormido, se hace un pequeño trépano y a través de él se introduce una aguja que va a ocasionar una lesión por termocoagulación a 85 grados centígrados de 120 segundos realmente. Ya las tenemos muy estandarizadas. Aquí está el tipo de lesión. Ustedes pueden ver la lesión en el cíngulo, tanto en un corte axial como en un corte sagital, y la lesión en las cápsulas internas. Aquí se ve esta pequeña lesión, aquí apenas se alcanza a ver, y también se ve en el corte coronal, más o menos 8 a 10 milímetros de diámetro de las lesiones. Entonces, originalmente operamos a pacientes de diferentes calificaciones de acuerdo a la Portland. También es cierto los reportes. ¿Y cómo valoran ustedes agresividad? De hecho, nosotros tuvimos primero que hacer todo un esquema de definición operacional de qué es agresividad. ¿Qué es agresividad? ¿Qué se les ocurre que sea agresividad? La violencia no es agresividad, fíjense. La violencia es la aplicación de la agresividad socialmente establecida para obtener poder, que tampoco es impulsividad. La impulsividad sería una respuesta no meditada si es que tengo mi lóbulo frontal bien. La agresividad es una conducta motora o verbal que está amplificada en intensidad o tiempo con el objeto de obtener un satisfactor que puede ser socialmente aceptado, pero que es descontrolada y que en su desarrollo puede poner en peligro al sujeto, a terceros o a los objetos. Qué cosa, ¿verdad? Y no tiene como objeto obtener poder. Por ejemplo, si yo hablo así, parece agresivo, ¿no es cierto? Y simplemente amplifiqué el tono de la voz. Que lo mismo si yo les aviento aquí un choro de 2 horas, ¿no? Sí, pues es agresivo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué es agresivo? Entonces, ¿cómo puede uno definir entonces qué es agresivo? Bueno, finalmente la Portland fue la primera escala que encontramos, después ya encontramos la Yudovsky por fortuna y todavía no encontramos la herramienta adecuada para evaluar agresividad. El máximo de la escala era, si no me recuerdo, 45 y bueno, el mínimo es 0. Ustedes pueden ver un seguimiento original desde 43 al seguimiento a 3 meses, a 12 meses al año, ¿verdad? Digo a 6 meses, 12, disminuye, entre más alto está, más agresivo es. Sin embargo, por aquí tenemos un caso, miren, 30, 28, 28. Como todo en medicina, nada es 100% seguro. Entonces, disminuyó en términos generales para cada uno de los sujetos de la agresividad. Por supuesto, siempre hay pacientes que no responden. Y cuando lo llevamos a una tabla de una gráfica de barras y bigotes, entonces vemos que hay un cambio estadísticamente significativo si aplicamos una prueba de Wilcoxon a los 6 meses de seguimiento. Difícil en nuestro hospital, no es un hospital general psiquiátrico, es un hospital de población abierta, entonces no tenemos la población cautiva. Finalmente pudimos hacer ese seguimiento a algunos pacientes hasta 36 meses y en general les ha ido bien.
Esta escala que se llama GAF, que es Global Assessment Functioning, quiere decir qué tanto el paciente se reintegra en su funcionalidad general. También, entre más alto es, al contrario, está mejor, quiere decir 100% de autosuficiencia, 0% de autosuficiencia. Los pacientes estaban confinados normalmente como a un hospital, a cuartos donde pues no pueden agredirse o no pueden agredir a nadie, o en algunos casos en las familias en habitaciones que los tienen ahí como corralitos o como jaulas, y a veces los tienen sujetos, en fin, atados a la silla. Al final de cuentas ellos tampoco, bueno, van a ser autosuficientes, pero pueden valerse a sí mismos, vestirse, comer, por lo menos convivir con la familia. Digo, tampoco es una circunstancia de panacea. Efectos colaterales de este tipo de cirugía: hiperfagia es uno de los signos encontrados, quiere decir comen demasiado. Somnolencia, ahora sabemos que la somnolencia es el efecto colateral más frecuentemente observado. Desinhibición, hipersexualidad, porque evidentemente se elimina el control frontal. Infección, tuvimos en un caso una infección porque regresó al hospital psiquiátrico, se contaminó él mismo, se exploraba la herida y se infectó. Paraparesia, por la cercanía de la cápsula interna. También, por fortuna, todo se resolvió de 1 día a 3 meses. La verdad, tampoco es una cirugía que se recomiende. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que hemos seguido viendo pacientes agresivos. 7 de ellos han ido solamente a capsulotomía anterior. Se fijan que era una lesión combinada cápsula-cíngulo. Entonces ahora hicimos en 7 pacientes cápsulo anterior. Este fue motivo de tesis de maestría de un doctor neurocirujano también. Funciona, no tan bien como la combinada, pero funciona. 5 pacientes fueron a hipotalamotomía bilateral, que es un procedimiento también ya descrito, y 16 pacientes a amigdalectomía en colaboración con el doctor Luis García. ¿Se acuerdan que la semana pasada vino a hablar aquí de tumores? El doctor Luis García también hace psicocirugía. Bien, conclusión de la cirugía para agresividad: tiene una eficacia aproximadamente del 60% a 3 meses y 63% a 6 meses. Esto quiere decir en disminución de la agresividad y prácticamente en más del 80% de los sujetos sometidos. O sea, no es una panacea, pero disminuye la agresividad. También el GAF, o sea, la funcionalidad, les permite tener un cierto grado de contención o de convivencia, y las complicaciones son transitorias, por fortuna. Por supuesto, estudios de aproximación son necesarios, o sea, no es lo único. Necesitamos saber por qué está funcionando. Ahora sabemos que se utilizan electrodos también, además que son difíciles, son caros. Necesitamos saber más sobre la fisiopatología de la agresividad, y las repercusiones éticas, sociales y filosóficas son importantes. Sabemos, por ejemplo, que la agresividad podría ser, pues nosotros somos seres vivos, somos animales, no somos primates. Tenemos un encéfalo que nos permite modelar nuestra conducta, y además de esto tener lo que se llama la metacognición. Tenemos conciencia de nosotros mismos, nosotros creemos eso, que tenemos conciencia de nosotros mismos, que somos autónomos. ¿Hasta qué punto, no? Eso también es discutible, porque con el grado de libertad que tenemos en la sociedad, con el grado de presiones y de condicionamiento que tenemos, tal vez no somos tan autónomos, ¿verdad? Pero la verdad es que sí podemos frenarnos, ¿no? Aquí estábamos sentados martes a las 6 de la tarde escuchando una plática aburrida de agresividad y estamos todos muy tranquilos, ¿no? Nadie grita y me dice, ya para, ¿no? La verdad es que a lo mejor la amígdala y el tallo cerebral dicen, oye, yo quiero comer, yo quiero salir, yo quiero hacer esto, pero siempre nos frena el lóbulo frontal, específicamente la corteza orbitofrontal, y tenemos una especie de conciencia que regula todo ello. Esto es lo normal, 2 sistemas, dopaminérgico y serotoninérgico, que actúan sobre la agresividad. Pero sobre este sistema orgánico, que en teoría es lo que nos enseñan en medicina, tenemos el ambiente familiar. Hay familias que hablan a gritos y no es agresivo. Hay lugares donde se habla con majaderías y no es agresivo. O sea, depende de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y de dónde estamos. Tenemos el ambiente escolar o laboral. Si yo soy una persona dócil, cariñosa, bien intencionada y voy a mi escuela o a mi trabajo, me comen. ¿O qué, la agresividad no tiene una función? Claro, sobrevivir. Tenemos que ser agresivos. ¿Se acuerdan de la naranja mecánica, no? ¿Si alguien vio la naranja mecánica? Bueno, pues entonces, lo que pasa es que tenemos que modelar nuestra agresividad. Bueno, también depende de qué se considera agresivo y no en mi ambiente. El acceso a satisfactores. Bueno, y si yo quiero un auto y no puedo acceder a él, y no tengo educación,
y yo veo que lo más fácil es que me enseñen a abrir un carro y me lo robo, y eso se ve bien en mi colonia, pues ¿por qué no me lo voy a robar? ¿No? Y si además mi expectativa es que pues no voy a poder superar y pues, están las pistolas ahí, pues ¿qué sociedad estamos viviendo, no? Entonces finalmente, bueno, y la exposición a psicoactivos, bueno, pues el pan nuestro de cada día, ¿no? Y el código ético vigente, o sea, la agresividad es muy relativa. Y entonces no vamos a operar a todos, ¿verdad? Porque a lo mejor son condiciones sociales las que necesitamos cambiar. Fíjense que yo estaba hablando de un tema médico. Es un paciente con retraso psicomotor o con un cierto grado de esquizofrenia que puede ser difícil de manejar. Aquí tenemos el video de uno de los pacientes del Fray Bernardino Álvarez, que estuvo internado con nosotros, bueno, no con nosotros, en el Fray casi un año. Está sujeto, si se fijan, a la silla de ruedas. Y vamos a ver si corre el video. ¿Por qué estás internado?, le preguntan. Por dolor de cabeza. Por dolor de cabeza. ¿Por qué está más raro? Por agresividad. ¿A quién agredes? Solamente te agredes tú. Me dicen que comes tus excrementos, ¿es cierto? Miguel, ¿te lo comes porque te desespera? ¿Usaste droga? ¿Qué drogas usaste? Cocaína y marihuana. Sí, el diagnóstico del paciente es esquizofrenia desorganizada y uso de psicoactivos, ¿no? Este paciente a mí me tocaron 2, 3 golpes cuando lo operamos porque sí, era muy agresivo. Este es después de la segunda cirugía. ¿Cómo estás de agresividad? Bien. ¿Le pegas a alguien? ¿Le has pegado a alguien últimamente en esta semana? No. ¿A nadie? No. No ha peleado con nadie. Ahí tenía sus heridas, ¿no? Quirúrgicas. Bueno, pues a esto me refiero en cuanto a agresividad. Bueno, todavía tenemos unos minutos, como 15, 20 minutos más para terminar. Hablemos de 2 enfermedades que también hemos tratado desde el punto de vista neuroquirúrgico, 2 enfermedades psiquiátricas. Una es depresión mayor y otro es trastorno obsesivo compulsivo. ¿Constituyen un problema de salud? Sí, claro, la depresión, ¿no? Obesidad, SIDA, que ya no está haciendo pandemia, ya parece que se está controlando, y depresión. Ya no sé si es también adicción, creo que ya le está ganando adicciones, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí sigue siendo un problema de salud la depresión mayor y el trastorno obsesivo compulsivo, por supuesto. La neurocirugía psiquiátrica puede ofrecer una alternativa que es oportuna para casos refractarios de difícil control, en fin. La estimulación eléctrica con electrodos parecería tener menos problemas de complicaciones y ser una alternativa. Pero tenemos algunos problemas, muchos blancos quirúrgicos, que es lo que significa targets, es un anglicismo que usamos mucho, es la ausencia de otros de estudios clínicos bien controlados para ver el efecto, y la falta de información de por qué actúan estos electrodos. En el año 2005 publicamos el artículo de la primera paciente que operamos en el Hospital General con depresión mayor. Se supone que la información que viene del tallo cerebral hacia la corteza, esto que nos propulsa a tener satisfactores, esto que nos haría, por decirlo así, impulsivos, agresivos, tal vez violentos, no sé. A lo mejor los políticos no se pueden controlar, ¿no? No deben de tener una corteza orbitofrontal muy fuerte. La corteza orbitofrontal es nuestra conciencia, ¿saben? Aquí se aprenden las reglas. Aquí nos dicen, niño, eso no se hace, eso no se toca, pórtese bien. ¿Será que les enseñaron? Bueno, no lo sé. Lo cierto es que aquí tenemos un punto de balance, es en estas fibras que van del tálamo hacia la corteza, que se llama pedúnculo talámico inferior, y ahí colocamos electrodos en una paciente con depresión, porque consideramos que la depresión es un exceso de freno. Por otro lado, en el mismo año, Nutin implanta unos electrodos en Bélgica para TOC, en la cápsula interna. Sturm implanta unos electrodos en el accumbens para TOC también, y Greenberg hace lesiones en Estados Unidos para manejo de trastorno obsesivo compulsivo. Esa es la resonancia magnética de la primera paciente que implantamos. Están los electrodos
colocados en el pedúnculo talámico inferior, muy cercanos al hipotálamo. Aquí está en una vista coronal y aquí está un mapa de donde están colocados. Hay un patrón electroencefalográfico muy característico cuando se estimulan, lo cual nos permite saber exactamente que estamos ahí. Esta es la escala de Hamilton que valora depresión. Por arriba de 10 es una depresión anormal. Todos nos podemos poner tristes. No, es una función, ¿no? Ponerse triste, si somos humanos. Pero estar triste por arriba de 10, ya demasiados meses, 0 es el punto de la cirugía, son 24 meses antes de la cirugía evaluado por un psiquiatra, y ustedes pueden ver cómo llegó hasta el tope de la calificación, que es 40. Aquí le dieron su primera sesión de terapia electroconvulsiva, o sea, de electroshocks, mejoró, pero regresa, vuelve a recaer, le dan otro antidepresivo, mejora, vuelve a recaer, la segunda serie de electroshocks mejora, pero vuelve a recaer. ¿Sí me explico? O sea, es una circunstancia difícil. Finalmente se opera, este es el 0, y cae automáticamente la depresión. Al día siguiente la paciente parecía otra, después de haberse implantado. Incluso pensamos que era efecto placebo, no prendimos el aparato, al mes regresa la depresión, empieza a bajar nuevamente, en la barra en blanco está prendido sin que el paciente supiera, la apagamos y empieza a aumentar la depresión, lo prendemos y vuelve. O sea, sí había una relación causa-efecto entre que el aparato estuviera encendido y que tuviera o no depresión. Entonces, bueno, la señora, una mujer de 49 años, con 23 años de evolución con depresión, 5 años de duración del último episodio, Hamilton, que es la escala de depresión en el máximo, 4 antidepresivos, 2 sesiones de terapia electroconvulsiva y no lo puse aquí, pero 4 intentos de suicidio. La paciente mejoró sustancialmente. Al final de cuentas, después de 4 años, tuvimos que explantarla porque se empezaron a deteriorar los cables y ella ya no tenía ni antidepresivos ni depresión. Entonces, ¿puede decir que se curó? Bueno, pues sí, un solo caso. Los psiquiatras no me han mandado más. Ahí están sus parámetros de estimulación. La señora regresó a trabajar a su tienda, en fin. Entonces es un caso que publicamos, fue muy citado, ha sido muy citado, incluso es el artículo más citado de la psiquiatría mexicana, aunque se enojen los psiquiatras. Pero bueno, la verdad es que sí, porque finalmente quisiera decir, y esto es un cuestionamiento también filosófico, entonces ¿somos materia y energía? Pues parecería que sí. No digo que no tengamos alma, ¿verdad? Pero por lo menos sí podemos modular ciertas conductas que parecerían difíciles con procedimientos físicos. Bueno, luego me han mandado 5 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que es una enfermedad que se caracteriza por ideas perseverantes, ilógicas y racionales que causan mucha angustia y que propulsan al paciente a hacer rituales o conductas motoras que disminuyen la ansiedad. Ustedes los han de conocer. ¿Se acuerdan de la película Mejor Imposible con Jack Nicholson? ¿Alguna vez la vieron? Las personas, todos hemos tenido alguna vez obsesiones, ¿no? No pisar la raya negra, ¿no? O pisar en los cuadrados, o checar que la perilla de la estufa está bien cerrada, o regresar a ver si la estufa está apagada, ¿no? De la llave, si cerré bien la puerta. Todos tenemos obsesiones. De hecho, la obsesión o perseverancia es una conducta fisiológica que nos favorece sobresalir. Pero imagínense una persona que tiene una idea ilógica. Por ejemplo, uno de mis pacientes decía que la ley de gravedad se iba a agotar y que él iba a salir propulsado al espacio y se iba a perder y que por lo tanto entonces se mantenía todo el tiempo encerrado. O un paciente que tiene que sumar todos los cuadros y hasta que dé 9 y regresar. O la señora que tiene que limpiar cada cuadro y se le acabó, se distrajo y la forma de limpiar es sistemática, es un ritual, se le olvidó y tiene que empezar desde el principio. O una de mis pacientes que se bañaba y se acababa un tinaco porque todavía estaba sucia y se restregaba y se lavaba con cloro. O sea, eso es sufrimiento. Y ese sufrimiento se presenta entre el 3 y 10% de la población. Lo que pasa es que está enmascarado. Y luego la gente no lo sabe. Bueno, me mandaron los psiquiatras 5 casos de trastorno obsesivo compulsivo, pero miren, aquí se me complicó la cosa porque personalidad esquizoide, abuso de sustancias, finalmente me mandaron una que no tenía una comorbilidad, pero abuso de sustancias significaba adicción fuerte a alcohol, marihuana y cocaína. O sea, entonces ya tenía varias enfermedades en un mismo costal, ¿no es cierto? No era fácil manejarlas. Todos los antidepresivos y sustancias que utilizaban. La escala para evaluar el trastorno obsesivo compulsivo no es Hamilton, sino es Yale Brand Obsessive Compulsive Scale, o sea, la white box que le llamamos, si se acuerdan de la GAF para funcionalidad.
Entonces, igual que el Hamilton, 40 es el máximo, la media de los pacientes estaba en 36, la funcionalidad estaba en 15, peor que los pacientes con agresividad. Después de un año de tratamiento en estos primeros pacientes, ustedes pueden ver cómo cayó la escala de White Box, la Yale-Brown, cayó hasta un año de seguimiento. Esta primera barra fue solamente con el electrodo puesto, sin prender. ¿Se acuerdan que la paciente con depresión mejoró la depresión solamente con el electrodo? Aquí algún paciente, porque aquí se ve la dispersión, mejoró, pero realmente mejoraron cuando se prendió el aparato y la funcionalidad mejoró cuando se encendió el aparato. Entonces sí funciona por supuesto. Actualmente hemos implantado, hace 15 días operamos a la 8ª paciente en México. Se operó ya un paciente en Buenos Aires y un paciente en Toronto, porque se hizo un estudio multicéntrico para tratar de demostrar que lo que estamos haciendo los mexicanos sí sirve. O sea, bueno, porque luego tenemos fama de que falseamos las cosas, pero no, sí jala la cosa. Bueno, entonces su servidor, soy además de neurocirujano, investigador, tengo mi laboratorio y mis estudiantes. Entonces, este modelito es para ver trastorno obsesivo compulsivo en animales, se llama conducta perseverante, porque los animales no tienen trastorno obsesivo compulsivo, y depende de un sistema de neurotransmisores. Esto es de lo que les hablé de dopamina y serotonina. Realmente la idea es implantar animalitos, ¿verdad? A los cuales les vamos a producir una conducta perseverante. Significa que yo pongo al animalito aquí y el animalito por naturaleza explora y tiene leche con chocolate a cada uno de los brazos. Esto se llama laberinto en T. Si pongo el animalito aquí, camina y pone sus patitas aquí. Cuando pone las 4 patitas aquí, ya seleccionó el brazo derecho, lo saco en ese momento, lo vuelvo a poner. Lo lógico, la naturaleza dice que el siguiente brazo que escoja es el contrario, el izquierdo. Puede empezar con el izquierdo y el siguiente será el derecho. A veces el animalito puede escoger 2 veces el mismo brazo, todavía se considera normal. 3 veces ya no es normal. Y fíjense que encontramos algo muy curioso con mis alumnos. Por naturaleza, el 7% de las ratas es TOC. O sea, es perseverante. Sin que les haga nada, parecería que hay un grupo de sujetos que tienen cierta perseverancia fuera de la norma. ¿Quién de nosotros será TOC? ¿Quién de nosotros sus obsesiones le producen ya angustia o le hacen perder tiempo o le han ocasionado ciertos problemas? Bueno, también depende, ¿verdad? Yo soy medio TOC. Pero bueno, ok, regresando a los animales. Entonces los implantamos y luego les producimos conducta perseverante administrando una sustancia en su pancita que se llama 8-hidroxi-DPAT, que es un agonista serotoninérgico 5-HT1A, que inhibe el control de dopamina. Entonces tenemos demasiada dopamina. La dopamina nos propulsa a hacer movimientos o conductas motoras. La dopamina nos refuerza una conducta. Si a ustedes les gusta algo, se libera dopamina y entonces lo van a repetir y lo van a repetir y lo van a repetir. Cuando aplicamos una sustancia de este tipo en las ratitas escogen brazo derecho, las vuelven a meter brazo derecho, brazo derecho, brazo derecho, brazo derecho, hasta que pasan 15 minutos y se va el efecto y deja de hacerse esto, ¿no? Entonces, originalmente metimos, primero para demostrar el modelo farmacológico, 10 animalitos con solución, 10 animalitos con control, que era 8-hidroxi-DPAT, y 10 animalitos con clorimipramina previo al 8-hidroxi-DPAT, que es el antidepresivo que se utiliza como estándar de tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Luego, a 10 animales más los lesionamos en el núcleo reticular del tálamo, que es el sitio donde se propulsan estas fibras, y otros más en la plataforma de llegada, que es la corteza orbitofrontal, otros 10 más. Y a otros 7 animalitos los estimulamos, en 2 grupos, 7 con alta frecuencia, que significa 120 Hz, y 7 con baja frecuencia, que son 6 Hz. Los resultados mostraron entonces, pues, que cuando nosotros, por ejemplo, este es el día previo a la administración de la sustancia, ¿sí? O sea, los evaluamos sin nada. ¿Cuál es la perseverancia del animalito? En promedio para las 10 ratas, 1.5. Quiere decir que en general alguna ratita por ahí perseveró, pero en general era 1, ¿no? 1.5 de perseverancia. Cuando les aplican 8-hidroxi-DPAT es 3.5. Entonces hay una diferencia significativa. Cuando se les aplica solución salina en lugar de 8-hidroxi-DPAT, pues no hay diferencia, ¿se fijan? Es mínima. Cuando les aplicamos clorimipramina como a los humanos, no hay 3.5, tampoco hay 1.5, es 2.1. O sea, igual que los humanos, no es completamente eficaz,
el tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa cuando lesionamos? Si lesionamos el reticular, que es el sitio donde implantamos en teoría en los humanos, baja prácticamente como si fuera la clorimipramina, ¿se fijan? A estas no le pusimos clorimipramina, fue lesión del reticular. Cuando lesionamos en la corteza orbitofrontal, parece que no hubiera cambio. Entonces, habíamos encontrado tal vez un sitio interesante. Y cuando estimulamos eléctricamente, este se llama modelo sham o simulación. No estimulamos, simplemente colocamos los electrodos, aplicamos 8-hidroxi-DPAT y es similar al grupo anterior, ¿se acuerdan? 3.5 contra 1, o sea, el electrodo en sí mismo no hace nada en las ratas, por lo menos. Cuando estimulamos a alta frecuencia no hace nada, pero cuando estimulamos a baja frecuencia sí hace. O sea, sí inhibe la estimulación. Entonces quiere decir que sí hay un sustrato y por ahí nos hemos seguido. Luego hicimos una lesión y estimulación de la corteza orbitofrontal. Ahora uno de mis alumnos está haciendo un sistema dopaminérgico, otra de ellas midió los receptores. Entonces, vaya, estamos tratando de disecar el por qué funciona, y funciona porque las fibras que van de la corteza orbitofrontal a la cumbens disminuyen la cantidad de dopamina que refuerza la conducta motora. Esto podría funcionar también para adicciones, ¿saben? Una adicción es una especie de TOC, ¿no? Si no pienso más que en cocaína, pues podría ser un TOC, aunque yo sé que me va a matar. Bueno, por ahí va la cosa. Conclusiones. La neuromodulación del pedúnculo talámico inferior es una alternativa segura para depresión mayor y trastorno obsesivo compulsivo. Los parámetros de simulación todavía no los entendemos muy bien. En humanos no puedo usar 6 Hz, tiene que ser 130. Es necesario hacer más ensayos clínicos, es necesario estudios multicéntricos, ahí vamos, y contar con una herramienta tecnológica conlleva la necesidad imperiosa de establecer un proceso ético, ¿correcto? ¿Saben cuánto cuestan los sistemas de estimulación? 500,000 pesos. Entonces, entonces, ¿qué? Pues todo dependemos del extranjero también. Necesitamos desarrollar nuestros propios fierros, nuestra propia tecnología. Tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. No lo va a hacer el presidente que venga, quien sea. Lo vamos a hacer nosotros. Bueno, creo que esa era la última, ¿no? No más. Prevalencia e incidencia de refractariedad en trastornos psiquiátricos hace vigente que sea la neurociencia psiquiátrica una alternativa. O sea, vamos a seguir viendo esto y yo creo que cada vez más. Fíjense, ahora se usa para agresividad, para depresión, trastorno obsesivo, enfermedad de Tourette, por supuesto que ya salió en adicción a tabaco, alcohol, bulimia, se ha intentado aunque ha fracasado en obesidad. ¿Qué más? Esquizofrenia es un reto muy grande todavía, pero vaya, sigue creciendo, ¿no? Y yo creo, para mí, para mí lo más interesante, y al final les dejo esto para reflexión, es otra vez el cuestionamiento mente-cerebro, ¿sí? Cerebro-mente. O sea, quiere decir entonces que nosotros, seres humanos, seríamos capaces a través de una herramienta tecnológica de transformar nuestro entorno. Pues sí, ¿no? El externo lo estamos haciendo, de hecho ni lo estamos pudiendo controlar. Y el interno, o sea, mi yo, sí, también. Ahora quién sabe si debamos, ¿no? Ya, gracias.